¿Será posible que existan en nuestro mundo algunas reliquias de la Virgen María, algunas partes de su cuerpo o algunos objetos que estuvieron en contacto con ella? Y si es así, ¿dónde están? ¿Y qué autenticidad pueden tener como para pensar confiablemente que son reliquias de la Virgen María? De eso hablaremos hoy en el Don de la Fe. Y además le diremos en dónde se encuentran y la historia en torno a estas reliquias, cómo es que llegaron allí y cómo es que podemos estar ciertos de su autenticidad. Así que sea usted bienvenido, es un gusto saludarle como siempre en el Don de la Fe. Comencemos por ubicarla a ella, a la Virgen María. ¿Qué es lo que podemos decir de su vida? ¿Cuándo nació? ¿Cuánto tiempo estuvo en nuestro mundo? ¿Cómo es que se fue al cielo con su hijo? Comencemos por ello, la Virgen María. La Virgen María fue elegida por Dios para ser la madre del Salvador y madre nuestra. Sus padres, Ana y Joaquín, descendientes del estirpe de David, la concibieron libre de pecado en virtud de una gracia concedida por Dios. Es probable que haya nacido en Belén, en Séforis o en Jerusalén. En lo poco que se sabe de su infancia, una tradición indica que fue consagrada al templo y otra supone que vivió en casa de sus padres. De cualquier modo, antes de cumplir los 13 años de edad, fue prometida en matrimonio a José, con quien se casaría después de un año. Mientras tanto, recibió del arcángel Gabriel el anuncio de que concebiría y daría a luz a un hijo a quien debería llamar Jesús. Dios envió un ángel a José para hacerle saber que el hijo de María es obra del Espíritu Santo. Él, obediente de la voluntad divina, se casó con ella y la recibió en su casa de Nazaret. Jesús nació en Belén y vivió en Nazaret, mientras ella lo miraba crecer en conocimientos y en gracia. Durante su vida apostólica, su madre logró pasar casi inadvertida. Muerto Jesús en la cruz y resucitado, María recibió al Espíritu Santo en compañía de los discípulos el día de Pentecostés. Luego de este acontecimiento no hay certeza sobre el lugar en el que ella residió, aunque es probable que haya permanecido cerca de Jerusalén y después en Éfeso. Su muerte, considerada como un sacrificio de amor, pudo haber ocurrido hacia el año 48. Luego de morir, resucitó y fue llevada a los cielos por su divino Hijo en cuerpo y alma. Es dogma de fe creer en su concepción inmaculada, su virginidad perpetua, su maternidad divina y su asunción a los cielos. Bonita, ¿eh? Además, muy bonita ella. Hay quienes piensan que habrá recibido el anuncio del ángel pues a una edad de 14 años y que habrá dado a luz a nuestro Señor, pues si no a los 15, todavía a los 14 años. ¿Qué tan bonita puede ser la Virgen María? Piense en esto. Piense en la mirada y en las palabras de una mujer que no conoció el pecado. Una mujer blindada, protegida. Una mujer que fue concebida sin el pecado original y sin culpa alguna por una gracia de nuestro Señor. ¿Cómo habrá hablado ella? ¿Cómo habrá sido su mirada, su sonrisa? Pura, por supuesto, siempre pura. Comencemos ahora a revisar las reliquias que de la Virgen María tenemos en nuestro mundo. Y comencemos por sus padres. Él, San Joaquín. Ella, Santa Ana. Ya grandes, ya viejos, además ella estéril, fue como concibieron a esta criatura, privilegiada por Dios y también concebida en la mente y en el querer de Dios desde la eternidad. Él sabía que se habría de encarnar y que para encarnarse necesitaría de una mujer y que esta mujer en su seno virginal, a Dios, que es espíritu, al Verbo eterno, que es palabra, le daría ella su carne, su sangre, sus huesos y también, ¿por qué no?, su mirada y también su sonrisa. Bueno, ¿quiénes fueron los padres de la Virgen María? Quienes la concibieron. San Joaquín
y Santa Ana, y donde se encuentran reliquias de ellos en nuestro mundo. Aquí. San Joaquín y Santa Ana son los padres de la Virgen María y por ende son los abuelitos de Jesús. Lo que de ellos se conoce es por la vía de los evangelios apócrifos, protoevangelio de Santiago, el evangelio del pseudo Mateo y el libro sobre la Natividad de María de alrededor del año 150, escritos que aunque no forman parte de las Sagradas Escrituras, sí son apreciados y valorados por el magisterio de la Iglesia. Una antigua tradición narra que el cuerpo de Santa Ana fue trasladado a la ciudad de Apt, en Vaucluse, Francia, por San Lázaro de Betania, el hermano de Marta y de María, a quien Jesús volvió a la vida. El cuerpo, para su seguridad, lo escondió San Auspicio, obispo de Tréveris, en el siglo II, y fue redescubierto durante el imperio de Carlomagno. El más antiguo documento litúrgico de la Iglesia griega, el calendario de Constantinopla del año 710, informa que los restos reliquia de Santa Ana fueron llevados por Santa Elena de Jerusalén a Constantinopla, donde se sabe que estuvieron en la Basílica de Santa Sofía hasta el año 1333. El cráneo de Santa Ana fue conservado en la iglesia de San Esteban, en Maguncia, Alemania, hasta 1510, de donde fue llevado a la ciudad de Düren, en Rhineland, Alemania, donde se venera en la moderna iglesia de Santa Ana. En 1664, otra parte de las reliquias se llevaron a la capilla de Apt, en Francia. Los restos reliquia de San Joaquín, por su parte, quedaron sepultados en Jerusalén, donde se veneraban hasta el siglo XVIII, como asegura Juan Bautista León en su obra El animado cielo de María, San Joaquín, padre de la Virgen Madre y glorioso en su admirable vida, de 1723. El cráneo fue llevado a Colonia, Alemania, donde se conserva en la iglesia de los Macabeos dentro de un relicario de plata. En Roma se conservan los brazos de Santa Ana, uno en la Basílica de San Pablo extramuros y el otro dividido en dos partes, una en la iglesia de Santa María in Araceli y la otra en la iglesia de San Marcello. Además, diversas reliquias exosibus de San Joaquín y de Santa Ana se veneran en España, en la Catedral de Málaga, en el Monasterio de la Encarnación de Madrid y en el Monasterio de San Lorenzo en el Escorial. Las reliquias de San Joaquín y de Santa Ana, fragmentos de sus cuerpos que se encuentran en nuestro mundo. Hay que reconocer que particularmente podemos tener ahí un gran interés en este cráneo o en la cabeza de Santa Ana que se encuentra en esa iglesia tan moderna en Alemania. Recuerdo, tuve el privilegio de estar allí y cómo pues está en exhibición y para la veneración de los fieles, y con gran orgullo es la cabeza de Santa Ana. Y ya conoció usted la historia que nos da la comprobación de que llegó allí. Bueno, mire, hay dos tradiciones en torno a la infancia de la Virgen María. Una tradición dice que fue llevada al templo y consagrada al templo por sus padres, Joaquín y Ana, como una buena chica para que creciera y fuese formada allí. Y que antes de ser niña tuvo que salir del templo por el asunto de la pureza. Y que entonces ellos, Joaquín y Ana, le buscaron algún joven que pudiese casarse con ella, como sucede en la cultura judía, son los padres quienes buscan a la esposa o al esposo. Otra tradición nos dice que antes de que dejase de ser niña, los sumos sacerdotes del templo fueron los que se encargaron, pues no los sumos, los sacerdotes del templo, de buscarle algún esposo, pues sus padres, Joaquín y Ana, ya habían muerto. Y entonces convocaron a los jóvenes conocidos como de buena estirpe y dieron con José. San José, descendiente del rey David. También ella, María, descendiente del rey David. Como sea una tradición o la otra, sabemos que se casaron y que José quedó enamorado de ella y ella enamorada de José. Y le platico esto porque al momento de casarse ella recibió el anillo nupcial. Y este anillo se encuentra en nuestro mundo. Es de cuarzo calcedonio. ¿Cómo es y en dónde está? Conozca.
Una antigua tradición asegura que el anillo nupcial de la Virgen María fue obsequiado al apóstol San Juan por ella misma poco antes de su tránsito al cielo. El anillo se conserva en la capilla del Santo Anelo de la Catedral de Perugia, Italia. Tallado en piedra de cuarzo calcedonio de color verde claro translúcido, pende mediante una cadenita de una corona de plata dorada incrustada por piedras preciosas, contenido en un fino relicario y bien protegido por 2 cajas fuertes bajo 14 llaves. Los primeros documentos que mencionan el anillo del siglo III refieren que perteneció a la mártir Santa Mustiola, y por un códice del siglo XI conservado en la Biblioteca Angélica de Roma, se sabe que el anillo llegó a Chiusi, región de Toscana, Italia, en el año 985, junto con varias joyas que el orfebre Ranieri le compró en Roma a un judío comerciante de joyería, quien, en agradecimiento por la buena venta, le obsequió el anillo, que durante siglos perteneció a su familia, y le aseguró que era el anillo nupcial de la Virgen María. El orfebre Ranieri no le creyó y de regreso a Chiusi lo guardó en una caja en la que quedó olvidado. La comprobación de la autenticidad del anillo procede del cielo y de la Virgen misma, que se manifestó prodigiosamente en los funerales del hijo del orfebre Raniero, quien en el féretro se irguió, abrió los ojos y dijo que a las puertas del cielo la Virgen María le dijo que el anillo sí era de ella y que debía llevarse a la iglesia de Santa Mustiola, y así fue como, en el año 989, el anillo se colocó en la iglesia. En 1251, por seguridad, se trasladó a la iglesia de San Secondiano y en 1420 se cambió a la iglesia de San Francisco, donde estuvo hasta 1473, cuando lo robó Fray Winter de Maguncia para llevarlo a Alemania. Pero en su huida, una espesa niebla lo obligó a quedarse en Perugia, donde, arrepentido del robo, lo confió a su amigo Lucas de Lemine, quien a su vez lo entregó al Palacio de los Priores, donde se conservó hasta 1488, año en el que se terminó la construcción de la catedral, a la que se trasladó para colocarse en la capilla del Santo Anelo, dedicada a San José, donde se venera hasta ahora. El anillo nupcial de la Virgen María, ahí lo tiene usted en la capilla del Santo Anelo. En esta catedral, ahí en Italia, se conserva el anillo nupcial de la Virgen María. Y si me permiten una recomendación, las chicas que me están viendo, y si no las chicas, las no tan chicas también, si quieren algún buen esposo, pues ¿por qué no se van allá un viajecito a Italia, entran a la catedral, buscan la capilla del Santo Anelo y allí delante de la reliquia le piden a la Virgen María: Madre mía, consígueme un esposo como el tuyo, ¿no? ¿Qué tal? Que sea fiel y que sea bueno conmigo y que se comprometa y que se case conmigo, así, tal cual. Seguramente ella concederá este favor. Bueno, la Virgen María ya estaba casada con San José. Sin embargo, en la cultura judía, aunque se establecen ya los desposorios, no empiezan a vivir todavía juntos los esposos hasta que él termine de acondicionar la casa y ella termine de acondicionar su ajuar, las telas, los bordados, los deshilados, etcétera, todas estas cosas, ¿no? Y estaba corriendo ese tiempo cuando ella, en su casa de Nazaret, recibió la visita del arcángel Gabriel, le anunció que el Verbo de Dios se encarnaría en su seno. Ella dijo que sí, y tras la anunciación ocurrió en ese momento la encarnación. En nuestro mundo existe este lugar. Es la Gruta de la Anunciación. Se encuentra en la ciudad de Nazaret. Vamos allá para que usted conozca 2 cosas: la Gruta de la Anunciación y la moderna iglesia edificada encima de la gruta. El providencial acontecimiento de la Anunciación y Encarnación tuvo lugar en una gruta que formaba parte de la casa paterna de la Virgen María en Nazaret, al sur de Galilea. Sobre la gruta se edificó en el año 570 una primigenia iglesia bizantina.
A inicios del siglo XII, los cruzados construyeron una catedral que luego se dañó por el terremoto de 1170, y aunque se iniciaron reparaciones, ya no concluyeron por la expulsión de los cruzados de Nazaret. Fue hasta 1620 cuando se restableció la presencia cristiana en Nazaret, gracias a que el emir druso Fakhr al-Adin autorizó a los frailes franciscanos a adquirir las ruinas de la catedral. En 1730, el sultán otomano permitió a los franciscanos construir una nueva iglesia. En 1877 agrandaron la estructura anterior, pero en 1955 fue demolida para construir la actual basílica, proyectada por el arquitecto italiano Giovanni Muzio y construida entre 1959 y 1969, que integró en lo posible los vestigios de las iglesias precedentes. La actual basílica es de 2 plantas. La superior conecta por una escalera con la inferior, en la que se encuentra la gruta, con el altar celebrativo al centro y flanqueada por 2 columnas. A todo el conjunto lo cubre una cúpula en forma de lirio invertido que en su interior luce una gran letra M, que evidencia, por la inicial del nombre de la Virgen, que el santuario es de ella. La Basílica de la Anunciación, consagrada por Paulo VI en 1964, es el santuario cristiano más grande de Medio Oriente. Su fachada presenta en grandes letras el texto «El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros», de significado especialísimo por estar escrito sobre piedra en el sitio donde ocurrió tan providencial acontecimiento. Pues en este lugar de nuestro mundo, allí recibió la Virgen María el anuncio del arcángel San Gabriel. Allí dijo ella, hágase, así como dices, y allí ocurrió la encarnación en la ciudad de Nazaret. Voy a hacer una pausa, queridos amigos, es breve, pero le anticipo que al volver le presentaré en qué lugares de nuestro mundo se encuentran algunos cabellos de la Virgen María. Tenemos también el velo, el homoforion, y tenemos también su manto. Y, sorpréndase, leche de la Virgen María. ¡Ey! Seriamente, ya le demostraré cómo es posible que en el mundo tengamos cabellos de ella, leche de ella, su velo y su manto, y mucho más después de esta pausa en El Don de la Fe.